Bueno, en la sesión anterior concluimos con lo que fueron los ejemplos de la transformada de Laplace. Estuvimos revisando desde la definición. Déjenme hacer así un súper breve repaso. La definición es una función o es un mapeo que nos lleva de funciones que están en el dominio del tiempo a funciones que dependen ahora de una variable compleja, la variable S. Sí. Ya. Esto tiene, vamos entonces del tiempo al dominio de esta nueva variable, donde vamos a tener que esta variable S vive en los complejos. Entonces vamos a quitar la dependencia del tiempo. Y es una transformación que se conforma en función de una integración, y una integración que está asociada con una función, esta función e a la menos st, que es la función que se llama kernel, que es la que me permite, al momento de integrar con respecto al tiempo, les queda la dependencia con respecto de S. Y entonces, este diagramita de aquí abajo me gusta mucho porque les trata de ilustrar cómo van de funciones del tiempo a funciones complejas a través de esta transformación, y de regreso cómo van de funciones complejas a funciones del tiempo a través de la transformación inversa. Esta transformación tiene varias propiedades, entre ellas, vamos a verlas acá. Bueno, vimos las transformadas de algunas funciones particulares, como la función exponencial, la función escalón, la función rampa, la función sinusoide, la función cosenoide y las propiedades. Este es un operador lineal, creo que es de las principales que ustedes siempre deben de recordar. Este es un operador lineal. También tiene una operación de traslación en el tiempo, donde al trasladar en el tiempo la función es equivalente a multiplicar por un término e a la menos st. También tenemos la operación de multiplicación por un exponencial. Cuando hacemos eso, lo que ustedes van a hacer es, donde estaba la s, van a poner s más alfa. Y de las más importantes es la aplicación hacia la derivada de una función. Bueno, vimos también el teorema del valor final, que les permite evaluar una función en su límite cuando el tiempo crece a través de ver nada más la transformada de Laplace, siempre y cuando el límite exista, que es algo que les pone aquí. Y de las más importantes es la integral de convolución, que la convolución en el tiempo se vuelve una multiplicación de las transformadas de Laplace, que es esta parte de aquí. Bueno, vimos algunos ejemplos. Vimos este diagrama, que es muy importante, que yo les decía que tienen que tenerlo siempre en mente. ¿Por qué? Porque me interesa identificar cuál es el comportamiento de la función en el tiempo con respecto de cuál es el comportamiento de los polos y los ceros. En este caso, los polos son las cruces, y polos, como este caso, estos polos se traducen en un comportamiento oscilatorio decreciente. Polos con parte real positiva se vuelven en un comportamiento oscilatorio, más bien, esto aquí está mal. Esto está mal, aquí, esto sí. Polos complejos conjugados con parte real positiva, comportamiento oscilatorio creciente. Polo real positivo, crecimiento monotónico creciente. Polo real negativo, decaimiento monotónico hacia cero.
¿Ok? Y esas son las cosas que ustedes tienen que acordar. Si los polos están sobre el eje imaginario, esto me va a generar una oscilación sostenida. ¿Ok? Bueno. De aquí veíamos algunas las fracciones parciales de cómo podemos hacer esta para regresarnos del dominio de la transformada S, o sea, la transformada Laplace al dominio del tiempo. Vimos estos ejemplos y al final lo que nos quedó es esta tarea. Esta tarea no es obligatoria, lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios aquí en clase, porque esta va a ser nuestra base para estudiar para el examen. El examen, si ustedes recuerdan, está colocado en Didactic. Y el examen, a ver, vamos a checarlo. El examen está colocado. A ver, entonces aquí voy a automatización de procesos. Nada más déjenme checar. Tengo en lista, tengo 28 participantes. Creo que estamos bien. Y el examen, si ustedes se fijan, viene el 7 de septiembre, es decir, el siguiente martes, si no me equivoco. Vamos a checar. Sí, el siguiente martes. El siguiente martes está el examen de la 1 a las 3 de la tarde, entonces ya está ahí colocado, entonces tienen que poder hay que hacerlo en la plataforma. Vienen, les puse algunos tutoriales de cómo poder ver un poco más de la transformada de Laplace. Yo entiendo que está en inglés, pero están muy bien. La dicción es muy buena. Creo que si le ponen buena atención van a entender básicamente lo que dicen los expositores. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Vamos a hacer ejemplos hoy. Hoy la idea es hacer ejemplos. No sé si ya intentaron hacer alguno en particular o quieren que veamos, digamos, desde los primeros. No, por lo que usted piense que nos puede servir, profe. Sí. Miren, pues vámonos en orden. O sea, al final no son muchos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los que yo les había recomendado. Aquí son estos. 7. Entonces vamos a empezar pues, con los más sencillos, ¿no? Siempre hay que empezar de lo fácil a lo complicado. Entonces vamos a iniciar con el B22. Entonces, no tengo el libro a la mano, pero lo tengo físicamente aquí al ladito mío. Entonces, el problema B22, lo que quieren ustedes es calcular la transformada de Laplace. De las funciones. Y son dos funciones. Entonces vamos a ver, la primera es f1 de t es 0 para todo tiempo negativo y es 3 seno de 5t más 45 grados. Profe, ¿qué para capítulo todo es ese? Este es el 2. Este de aquí, el de transformada de Laplace.
¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Sale. Entonces estamos haciendo los problemas de la cuarta edición que vienen aquí marcados. ¿Sale? Entonces, la primera que tenemos que calcular es esa. Ahora, aquí, de hecho, esto lo pueden escribir ustedes de manera más compacta si utilizan la función escalón. Aquí sería 5t. 45 grados lo voy a poner en radianes, no pasa nada. Entonces, esto es por el escalón. ¿Sale? Ahora, lo que voy a hacer es aquí, yo no, para aplicar directamente la transformada de Laplace, pues tengo el seno de una suma. Entonces, lo que voy a hacer es recordar, aquí voy a poner aquí un apartado, para, si ustedes recuerdan, cómo se calcula el seno de una suma de ángulos. ¿Se acuerdan cuánto es igual esto? ¿No? Esto era el seno de alfa, coseno de beta, y luego aquí es más menos coseno de alfa, seno de beta. ¿Estamos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por favor, traten de hacerlo ustedes en sus notas. Es importante que vayan haciendo el ejercicio, nada más que me sigan conforme lo que voy describiendo, sino que ustedes vayan haciendo el desarrollo por su cuenta. Porque la única forma que van a aprender es cuando están haciendo el desarrollo. Entonces, aquí la función, lo que voy a hacer es expandir este seno de esta suma, y entonces esto va a ser 3. Y aquí me va a hacer seno de 5 por t, y después tengo coseno de pi cuartos más coseno de 5t por el seno de pi cuartos. Y esto es multiplicado por el escalón porque solamente es válido para tiempo positivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. A ver, ahora, el coseno de pi cuartos, el coseno de 45 grados, ¿se acuerdan cuánto les da? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Y el seno? Lo mismo, ¿se acuerdan? Entonces, si se fijan, esto les va a quedar 3 raíz de 2 sobre 2 seno de 5t más coseno por el escalón. ¿Sale? Ahora, ¿recuerdan a cuánto es la transformada de la función seno de omega 0 t? ¿Y la transformada del coseno?
Miren, Es aquí omega. aquí si recuerdan esto es omega 0 s cuadrada más omega 0 al cuadrado y aquí sería s. Si no recuerdan en sus notas, ahí no, acá sí, hay una tabla que ustedes pueden checar. Aquí está. Aquí está la función seno y la función coseno. ¿Sale? Bueno, entonces, caray. Aquí está. Bueno, entonces, al momento de que ustedes aplican, fíjense que me interesa que sus desarrollos estén así explicados. Entonces aquí F1 de S, que es la transformada de F1, si se fijan por linealidad, el factor 3 raíz de 2 sobre 2 sale, y luego por linealidad aquí sería 5, que es la frecuencia entre S cuadrada más 25 más, en este caso, aquí sería que S cuadrada más 25. Bien. Y entonces, fíjense que ya les queda 3 raíz de 2 sobre 2. Y esto lo pueden poner como S más 5 entre S cuadrada más 25. Y esa es la transformada. ¿Están de acuerdo? Muchachos, ¿viven? Sí, aquí estamos, profe. Ok. Entonces ya tenemos la primera. Esta es la parte 1. La parte 2 es F2 de T igual a 0 0.3 empieza. ¿Sale? Fíjense que esto lo pueden escribir como punto 03. Y aquí están multiplicando por la función escalón. Acuérdense que la transformada de Laplace solamente es válida para t en positivo, entonces no pasa nada. Bueno. Esa es muy sencilla, si se fijan, la transformada de Laplace
sería la transformada de F2 y esto sería la transformada de punto 0,3 menos punto 0,3 coseno de 2t. Ay, déjame borrar esto. Aquí vamos a poner el escalón para que no se me pierda. ¿De acuerdo? Y fíjense, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar linealidad y entonces esto es 0.03 transformada del escalón menos 0.03 transformada del coseno de 2t por el escalón. ¿Me siguen? Sí. Entonces, aquí esto sería, si se fijan, 0.03. La transformada del escalón es 1 sobre s menos 0.03. Y la transformada del coseno ya la tenemos aquí arriba, si se fijan. La voy a apuntarle aquí. Aquí la tienen. Y entonces esto les queda s entre s cuadrada más 4. ¿Sale? Me lo pueden dejar ahí o si lo quieren simplificar también se puede. Aquí lo podrán poner, toma factor común 0.03 y si se fijan toman un denominador común. Aquí sería s cuadrada más 4 y entonces aquí les va a quedar s cuadrada más 4 menos, aquí que les quedaría esta s por esta s sería s al cuadrado y entonces les va a quedar, fíjense, les queda raro, ¿no? Les queda 0.12 entre ¿sí, verdad? No, perdón, no, aquí estoy haciendo una cosa, no, por el lugar. No, sale, cuando tomo el denominador común, aquí tengo s cuadrado que tengo que multiplicar por la s, entonces me va a quedar s cúbica más 4s más, y aquí voy a tener la s por esta s, que es s cuadrado. Ahora, según yo, ahora sí ya está bien.
Y aquí, perdón, aquí sería menos s cuadrado. Aquí sí, están con el signo negativo. No sé si tengan dudas. O está bien, revísenlo. Yo tengo una duda en el primero, profe. ¿No le faltó la transformada del escalón de uno? ¿En el primero o en el segundo? En el primero, al final. De uno. Aquí, este. Ajá. Si te fijas, aquí es equivalente a que le pusieras el 1 de t, aquí es 1 de t. Porque quiere decir que la transformada es válida solamente para tiempo positivo. Aquí, de hecho, vamos a escribirlo así. Como la transformada es válida para tiempo positivo, a veces lo omites. Pero estás considerando que esto es válido para tiempo positivo. Así. ¿Bien? Profe, Vale. y en la segunda, ¿qué no sería? O sea, nada más s cuadrada más 4. O sea, ¿por qué está el cubo? Lo que pasa es que tienes la S que te... vamos a ponerlo... Vamos a hacerlo despacio. Aquí le ponemos S cuadrada más 4. Y entonces aquí te debe de quedar... No, sí tienes razón. Te debe quedar S cuadrada más 4 para que al cancelar te queda la S. Luego te queda aquí menos. Y aquí te queda la S. Sí, perdón. Eso sería s cuadrado, ¿no? Y se cancela con la otra y ya nada Sí, más queda con el la 4. otra S. Sí, ya era como originalmente lo tenía. Ya, para. Vemos el siguiente. ¿Estamos bien?
¿todo bien? Sí. Sí, profe. A ver, vamos entonces a ver vamos a ver otro. El B2, 7. B2, 7. A ver. Vamos a ver. La idea es encontrar la transformada de esta función. Okay. Aquí es f de t. Aquí es t. ¿Sale? Entonces hay que encontrar la transformada de esa función. ¿Qué se les ocurre? Ay, caray, ¿qué hice? Ah, perdón. ¿Qué había hecho eso? Necesito ver los activos, muchachos. Pues la podemos dividir en dos, ¿no? Primero una rampa y luego el escalón. ¿Sí? Si se fijan, podemos dividir. Vamos a poner aquí. Podemos dividir la función. Este color también. Podemos dividir la función en dos. De aquí hacia acá. Y de aquí hacia acá. ¿Sale? Entonces, aquí la clave va a ser poder escribir la función de manera adecuada. ¿Ok? Fíjense, esta primera parte, vamos a decir que esta es la parte 1 y esta es la parte 2. Entonces, en la parte 1, si se fijan, la función se comporta como una rampa y en la parte 2 se comporta como si fuera una constante. ¿Ok? Entonces, aquí la clave es poder escribir la función de manera correcta. Entonces, cuando estoy en la parte 1, en la parte de rampa, si se fijan, como el tiempo, el que alcanza el valor de t mayúscula es exactamente el valor de t, esto quiere decir que qué pendiente tiene aquí esta recta.
¿Qué pendiente tendría, muchachos? Muchachos, ¿qué pendiente tendría? Si al momento de que el valor es T mayúscula, el valor que alcanza la rampa es T mayúscula, ¿cuál es la pendiente? 1. 1. La pendiente es 1. Entonces, esto quiere decir que en la parte 1, ustedes tienen la función T que multiplica al escalón, porque antes del tiempo 0, la función vale 0. Entonces, el tiempo, a partir de que el tiempo es 0, empieza la rampa. Ahora, cuando el tiempo alcanza el valor T mayúscula, la rampa se cancela. Entonces, fíjense que eso lo tienen que ponerle menos a ver, ¿están de acuerdo ahí? Con eso lo que van a hacer es que a partir del tiempo T mayúscula, la rampa se cancela. Y necesitan después, o sea, eso lo que están haciendo es que en este punto que están, en este punto que están aquí, ya se cancela. Pero ahora necesitan crear un escalón a partir de T mayúscula. Entonces aquí lo que le voy a hacer es agregarle un escalón que empieza en T mayúscula y que vale T mayúscula. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Fíjense que esto lo pueden escribir ustedes de forma compacta. Aquí sería menos T menos T mayúscula. Van a juntarme estos dos términos. Me están juntando estos dos términos aquí. ¿Estamos? Y ahora lo que van a recordar es básicamente teníamos una propiedad de traslación que decíamos f de t menos t mayúscula esto era e a la menos st por la transformada de la función original. ¿Sale? Y si se fijan, ese término se ve igualito a este de acá. ¿Sale? Entonces, la transformada de Laplace de la función, esto es la transformada perdón, aquí sería menos t menos tau, digo t menos t. Aplico linealidad y entonces aquí les queda y fíjense aquí aplican la propiedad esta de la desplazamiento y esto es e a la menos st y les va a quedar transformada de t
por 1/t. Y si recuerdan, vamos a ver. La transformada de la función rampa es 1 entre s cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 1 en s cuadrada menos e a la menos st entre s cuadrada a ver, no sé si estén ahí de acuerdo. Sí. ¿Sí? A ver, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver, ya vimos 2, 7. Vamos a ver, vamos a irnos así en 2 en 2. Entonces vamos a ver 220. Ok, vamos a ver B220. Bueno, voy a empezar aquí una página nueva. A ver, entonces, B220. Dice resolver la siguiente ecuación diferencial. Ok. Bueno, esta es una ecuación de segundo orden. Esta es una letra griega. Z es una Z griega. La otra es una omega n y aquí tengo derivado de primer orden más ¿Cómo es la letra? tenemos, perdón, ¿Cómo es la letra, perdón? Z es una Z griega. ¿La pudiera escribir en grande nomás para verla y luego ya la puede borrar? Es que no la conozco. Sí.
Aguánteme. Ok. Vamos a hacerlo diferente. ¿Alguien ha escrito en LaTeX? ¿O alguien sabe qué es LaTeX? No y no. Un editor de texto No y para no. fórmulas y cosas por el estilo. Bueno, en el cual las fórmulas son más fáciles de poner. Sí. Ay, ya le dije que instalar. Sí. Sí, es un editor de texto que les va a permitir escribir ecuaciones, es sobre todo para texto donde ustedes tienen muchas ecuaciones. O sea, mucho de lo que hacemos nosotros, escribimos investigación, lo hacemos en LaTeX. Entonces, déjenme nada más Esta es una aplicación bastante interesante que se llama LaTeX IT, donde ustedes pueden escribir y eventualmente lo que escriban se lo va a generar como si fuera un PDF o un JPG o genera la ecuación como si fuera un gráfico. La letra que yo les digo se llama la letra Z en griego. Ah. Ya. Es que necesito ponerle aquí nada más así. Esta es la letra. Es como una cosa así rara. Pero es una Z. La ecuación que vamos a resolver es así. Esta es la ecuación que vamos a resolver. Aquí me faltó un más. Donde, bueno, técnicamente la función x depende del tiempo. Y x. Esa es la ecuación que queremos resolver. ¿Sale? Las condiciones de inicio es que en 0 vale A y en la velocidad en 0 vale B. ¿Me alcanzan a ver? A mí aún no se me refresca la última parte que escribió. A ver, ahorita me espero. Listo. ¿Listo? ¿Qué vamos a suponer aquí? Vamos a suponer que esta letra Z siempre es un valor entre 0 y 1. Y que omega n es mayor que 0. Wow. Está con align.
Esto es una cosa técnica nada más. Okay. Ah, es que tengo que ponerle aquí el... Vamos a suponer que tanto la variable esta z está entre 0 y 1, como que la frecuencia omega n es siempre un valor positivo. ¿Sale? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces me voy a regresar aquí a OpenBoard. Bueno, entonces dijimos que esta letra Z va a estar entre 0 y 1 y este valor omega n va a estar entre, va a ser positivo. Ok, bueno, entonces fíjense, lo que voy a hacer aquí es aplicar la transformada de Laplace. Y entonces me queda la transformada de Laplace de x doble derivada más 2z omega n x punto más omega n al cuadrado x. Acuérdense que como es una igualdad, cuando ustedes aplican ambos, una misma operación en ambos lados de la igualdad se mantiene. Entonces aquí se mantiene la igualdad. Bueno, entonces aquí lo que sigue es aplicar linealidad. Y a ustedes les quedaría doble derivada. Como z, la variable está griega z y omega n son constantes, pueden salir de mi transformada. A ver, ¿hasta ahí estamos bien? Creo que sí. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos a ver. La derivada de la transformada de la segunda derivada, esto se fijan sería s cuadrado x de s menos s por x de 0 menos x punto en 0. Después, la transformada de la primera derivada, aquí sería s x de s menos x en 0. Y aquí sería x de s. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nada más esto es a. Y la derivada dijimos que era el 0 al b. Bueno. Sustituyendo, fíjense, lo que voy a hacer es agrupar todo lo que tiene x de s del lado izquierdo y todo lo demás lo voy a mandar del lado derecho. Entonces aquí me va a quedar x de s que va aquí a s cuadrada 2z omega n s
más omega n al cuadrado. Y todo lo que no tiene x de s lo voy a mandar del lado derecho. Entonces aquí tendría un a por s más b más a, ajustados con los signos. ¿Sale? ¿Sí? A ver, profe, yo me Muchachos. perdí en esa parte. Sí, aquí lo único que estamos haciendo es juntando los términos que son comunes, que sería este con este y con este. ¿Ok? Ah, ok. Sí, Y gracias, todos profe. los demás es este de aquí y este de aquí lo vamos a pasar del lado opuesto. Pasan restando, pero como tienen signo menos se vuelve positivo. Ok. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Ahora, despejamos quién es x de s. ¿Sale? Y ahí tenemos ya la expresión final. Lo cual no nos dice mucho, si se fijan. Porque el término del denominador pues aparece pues ahí un poco hecho bolas. Si ustedes se van a lo que serían las pares de transformadas que vimos, pues no se parecen. Parece como que este de aquí en el exponencial por el seno o exponencial coseno se parece un poquito, ¿no? Pero no tal cual, porque aquí aparece s más alfa al cuadrado más omega al cuadrado. Entonces vamos a ver si los podemos reescribir para que se vean como estos términos seno por exponencial. ¿Sale? Esa va a ser la jugada. Bueno, entonces aquí la pregunta sería, ¿qué le debo yo de sumar y restar a este primer término para que me dé un cuadrado perfecto? ¿Qué le tengo que sumar y restar? Si se fijan, si yo quiero hacer esto un cuadrado perfecto, yo tendría que sumarle z cuadrada omega n al cuadrado y restarle lo mismo. ¿Sale? Y entonces, ahora sí, voy a juntar estos términos que están marcados aquí en rojo y entonces esto me da s más z omega n al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es juntar este omega n al cuadrado, lo voy a juntar este con este. Y entonces me queda 1 menos z al cuadrado. Y a ver, no sé si están de acuerdo. Ay, perdón, ahí hice un error. Perdón. Aquí cuando hago esta multiplicación, esta A
esta A debe estar multiplicada por 2z omega n. Porque viene arrastrando de aquí, entonces esto es 2z omega n. Aquí es 2az. Ok. A ver, no sé si estén hasta ahí bien. Yo nada más, profe, en lo último, ¿por qué es omega cuadrado n por 1 menos z cuadrada? La z cuadrada es la que no... Ah, viene de aquí. Sí, estás juntando este omega n al cuadrado con este de aquí. Estos dos los estás uniendo. Y estos dos juntas con este al cuadrado, perfecto. Ok, muchas gracias, profe. Sí, Ya, sí. sí, ya me quedó claro. Bueno, ya que estamos ahí, si se fijan, lo que pueden hacer es ponerle factor común a S más, y este 2az omega n lo voy a escribir como z omega n, y el 2 lo voy, y bueno, y entonces después voy a tomar este b más az omega n. ¿Por qué hice eso? Porque si se fijan, al momento de que yo este doble término lo puse como 1 y después el otro, esto de aquí ya me queda con la forma del coseno con el exponencial. Y esto de aquí no me queda como la forma sinusoidal, pero yo lo puedo multiplicar y dividir por el mismo término y no me hace nada. A ver, ¿a qué me refiero? Voy a pasarte por acá. Que lo que voy a hacer es escribir entonces fíjense, voy a escribir A uno menos z cuadrada, y aquí voy a colocar el b más az omega n y voy a multiplicar y dividir por lo que necesito aquí arriba, que si se fijan, vamos a regresarme, necesito que esté la raíz cuadrada de lo que está en el denominador de este omega 0 al cuadrado, necesito omega 0, entonces lo que voy a hacer, voy a pintar con otro color, es que yo necesito aquí que haya omega n 1 menos z cuadrado, y lo voy a pasar acá dividido.
Ok, ahí estoy. Y ahora sí, ya tengo en la primera parte azul una función coseno. Aquí tengo una función seno. Y entonces ya lo puedo transformar al dominio temporal. A ver, necesito que ese punto me lo entiendan. ¿Usted quiere que se aparezca otra función para poderla después hacer la transformada inversa? ¿O para qué es? Sí, o sea, necesito. Sí, ahí yo la estoy tratando de reescribir de manera de las que conozco yo. Vale. Sí, porque mira, ya ahí entonces voy a tener que irme a otra página porque no tengo espacio. La función en el tiempo, que es la transformada inversa de x de s, va a ser e a la menos z omega n t, y aquí había una a, por el coseno de, en este caso era omega n 1 menos z al cuadrado, todo esto por el tiempo. Y después me faltaba más, a ver, me regreso, y ahí era b a z omega n y aquí me quedaba omega n y aquí volví a tener e a la menos z omega n por t, y aquí ahora me quedaba función seno y esto por el escalón. Ya esa es la respuesta final, donde tienen una forma cosenoidal, coseno, de hecho, si quieren lo podemos escribir todavía un poquito más compacto, porque si se fijan, los envolventes exponenciales son iguales. O sea, aquí dice que es e a la menos z omega n por t, y aquí sería a coseno omega n y aquí sería seno ahora sí, esa sería la expresión final. Que si se fijan, al final, eso lo que va a hacer es una... Lo que va a hacer es decaer monotónicamente hacia cero. Esto sería e a la menos z omega n por t. Y lo que va a hacer esto es
va eventualmente a morir. Como todos. ¿Mande? No, es un chiste que como todos, porque es que dice que va eventualmente a morir. Sí, para allá vamos todos. Unos vamos a ir más rápido que otros, pero sí, para allá vamos. Sí, si gustan, en la sesión ya del jueves hacemos otro ejemplo y tratamos de simular esto en Python para que vean cómo se puede generar esta simulación decreciente en el tiempo. No sé si tuvieran alguna pregunta del desarrollo. De hecho, estaría padre, podemos ver el ejemplo, el 2021, el 221, y vemos las simulaciones en Python, en Colab. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta del desarrollo. Les recomiendo, váyanlo haciendo ustedes. Si no, no se les quedan los conocimientos. ¿Preguntas? ¿No? Está bien, profe. Bueno, si no hay dudas, entonces déjenme cerrar también esto de la texite. ¿Dónde están? Bueno, si no hay preguntas, entonces con eso concluimos la sesión de hoy y nos vemos el jueves. Acuérdense